Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos con el primer tema porque, bueno, la información es que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó este miércoles el que la rehabilitación y extensión de la Ruta Viva sea un tema de interés público y que se lleve adelante bajo la figura de asociación público-privada por esta arteria vial que es muy importante, además conecta al aeropuerto de Quito, circulan alrededor de 93.000 vehículos al día, pero claro, quienes hemos transitado por esta vía podemos ver su estado, ¿no? Hay huecos por todo lado, hay incluso carriles que están cerrados y eso dificulta la movilidad del tránsito por esta vía, se han dado múltiples accidentes lamentablemente. Y bueno, esta decisión aprobada por el Pleno del Consejo habilita la realización de estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad. Sin embargo, la declaratoria de interés no significa que se inicie un concurso o signifique ya una adjudicación, pese que existe una oferta de una empresa privada. Se ha hablado también del posible cobro de un peaje, pero bueno, eso todavía está en veremos. Una vez que se cuente ya con los estudios de esta iniciativa, podría darse esta rehabilitación, operación y mantenimiento de las distintas fases de la Ruta Viva. Pero estamos justamente con el concejal de Quito, Michael Aulestia, que nos va a comentar los pormenores de esta decisión que implica. Y bueno, sobre un posible cobro de peaje que también ha escandalizado a algunos usuarios de redes sociales que dicen, bueno, esto no debería. Cuéntanos, Michael, y gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué pasó en esa sesión del Consejo de Quito que se aprobó esta rehabilitación y extensión de la Ruta Viva y que sea de interés público. Bienvenido. Gracias, Verónica. Un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan el día de hoy. Mire, em, en principio, el concepto de esta alianza público-privada me parece que es oportuno que los gobiernos autónomos descentralizados, más allá del gobierno Ujú. central, lo comiencen a discutir. Quito ha dado este paso importante. Yo me refería en sesión de consejo, Verónica, amigos, este primerísimo primer paso, que es la declaratoria del interés público. He visto, y yo digo que con responsabilidad debemos comunicar a la ciudadanía a través de ustedes, de los medios de comunicación, que ya se habla de un cobro del peaje. No es así. No, les habían Definitivamente puesto no es tarifa así. 1,60 y decían va a ser el peaje más caro del país y bueno, Eh, eso todavía no está. Hay un proyecto Ujú. presentado por una empresa privada en donde, en efecto, parte de ese proyecto contempla la colocación de una línea de peaje en, en- en- en las fases que ya está construida en la Ruta Viva y en la fase también que contempla el proyecto que sería la construcción, la fase 3. Eh, entonces, en responsabilidad con los quiteños, primero hay que decirles, hemos iniciado con la declaratoria de interés público. No implica contrato, concesión, adjudicación, absolutamente a nadie. Hay una Ujú. propuesta de un privado que desde el día martes comienzan a correr los plazos, que son 9 meses para los estudios que usted Es la empresa eh, Sudinco, si es la no estoy empresa mal. Sudinco, que son 4 meses para la prefactibilidad, 5 meses para la factibilidad, estudios de factibilidad, con un monto aproximado de $3 millones que Ujú. costarían los estudios, que eso no le va a costar a la municipalidad, Ellos no le van, asumen en esta fase estos estudios. ellos asumen estos costos y luego de esto vamos a otra fase, en la fase en donde la administración municipal conocerá, verá si es de interés para la ciudad Ujú. el proyecto presentado y se llamará un concurso, a un concurso público. Esta no es la fase todavía para el concurso público. En ese concurso público los privados podrán participar y es ahí en donde, por ejemplo, si un tercero presenta una oferta que sea de mayor conveniencia para la ciudad, ese tercero privado es el que terminará pagando estos estudios al que presentó el proyecto originalmente. La De municipalidad acuerdo. no lo pagará. Entonces, adelantarnos a hablar en este momento de una cifra de kilómetro por peaje, que en el caso de la Ruta Viva con la fase 3 que llegaría hasta Tababela, estaríamos hablando de 16 kilómetros, Ujú. es muy adelantado. Ahora bien, para nosotros como Consejo Metropolitano, insisto,
la votación fue por unanimidad, por eso me ha sorprendido un poco que por ahí se dé un poco de desinformación. Pero también, Verónica, es necesario decirle a la ciudadanía que nosotros como consejo estaremos revisando todos los documentos de todas las etapas y fases. ¿En qué rol? En nuestro rol de fiscalización. Entonces, si nosotros vamos a apostarle por la inversión privada, que digo, no solo deberá ser en la Ruta Viva, probablemente debería ser también en la Simón Bolívar, es nuestra responsabilidad también escuchar pues a la ciudadanía. Me parece que en determinado momento debe existir esta participación ciudadana, así como las redes sociales es un mecanismo válido que podemos ver qué es lo que la ciudadanía quiere, también escucharle para la implementación del proyecto. Nosotros como Consejo Metropolitano en diferentes ocasiones hemos dicho qué sucede con la empresa de obras públicas, por ejemplo, Claro. que es la que debería estar dando mantenimiento. Ahora mismo, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es qué va a pasar en el siguiente invierno con la ruta viva. Por Ya ejemplo, no Coya soporta. se mantiene en buen estado. ¿Por qué la ruta viva está tan hecho pedazos como está? Bueno, en Collas tenemos un peaje, ¿no? En que hay un mantenimiento, bueno, es lo mismo acá. Lamentablemente, desde la construcción de la ruta viva, nunca se pudo implementar un proceso de rehabilitación y de mantenimiento continuo. Y es así. ¿Por qué la tenemos en las condiciones que la tenemos a la ruta viva? Entonces, yo puedo estar completamente de acuerdo en el concepto de la inversión privada, pero también debemos regresar a ver esta carga impositiva que pueden tener los ciudadanos quiteños. Nunca va a ser un interés del Consejo Metropolitano, o al menos desde mi concejalía, de seguir incrementando más tributos, más tasas. Lo que sí me parece que en lo responsable Ujú. como ciudadanos es que el que utiliza debe pagar. Y no es que se está ya hablando de una tarifa o de que en este momento ya se ha decidido, sino que es un proceso de responsabilidad con esta ciudad, con los recursos de la ciudad. Mire usted, solo el mantenimiento, rehabilitación y construcción de la fase 3 de la Ruta Viva para un plazo de 30 años, estaríamos hablando de una inversión de cerca de 600 millones de Ujú. dólares que haría el privado para la ciudad, recursos que lamentablemente la municipalidad no los tiene. Ahora, importante esto de de la ruta viva para poner en perspectiva lo que realmente pasó y no lo que a veces se desinforma en redes sociales. Entonces, el Consejo Metropolitano de Quito declara de interés público este proyecto de la ruta viva para su concesión. Esto es un primer paso hacia un eventual modelo de asociación público-privada. Ahora, ¿qué significa esto de que declare de interés público el proyecto, Michael? La norma, la ley APP, y luego, evidentemente, la norma secundaria, en el caso del municipio de Quito, fuimos nosotros los que aprobamos Ujú. la primera ordenanza sobre las asociaciones y delegación público-privada. El interés público es que la ciudad le interesa un proyecto de estos. Este es el primer paso. La ciudad le acaba de decir al privado, me interesa ir a un proyecto como el que usted ha presentado. Entonces vamos a declarar de interés público que comencemos los trámites para una alianza público-privada para la Ruta Viva. Insisto, ahí sí yo quiero ser muy claro, Verónica y quiteños, de ninguna forma esta declaratoria implica que hayamos firmado un contrato, hayamos concesionado, adjudicado absolutamente nada. Entonces, hemos dado este primer paso. Desde aquí arranca un proceso que probablemente dure un año. Claro. Estamos hablando de los estudios Tiene que de hacerse los de esto, factibilidad, de sería unos prefa. 9 meses de lo que entiendo es el tiempo. Y luego viene Claro. un concurso público, en donde los privados tendrán todo el derecho de presentar las propuestas, pero también, Verónica, en el caso de que a la municipalidad y a los intereses de esta ciudad no le convenga hacer un proyecto de estos que ahorita Ujú. acabamos de declarar de interés público, también hay salidas. Tenemos salidas como Consejo Metropolitano y tenemos salidas como el municipio, la administración. Entonces, no es que nos hemos atado.
hay que, en diferentes espacios de esta ciudad, hay que ir hacia ese modelo. Ya hemos hablado en estos mismos micrófonos sobre los parqueaderos municipales, por ejemplo, y hemos hablado en estos micrófonos sobre las administraciones de parques, la administración de mercados, la administración de ferias. Todo eso debería ir en un modelo parecido. Hemos dado el primer paso, es la primera vez que el Consejo Metropolitano trata un procedimiento de estos, y por eso es que en sesión de consejo yo solicitaba a Verónica, demos certezas más que dudas, tanto para el cuerpo colegiado que es el Consejo Metropolitano, así como para Ujú, los privados que quieren invertir en esta ciudad, al ser uno de los primeros procesos en el ámbito municipal, y yo creo que del país. Probablemente este modelo, este proceso, este procedimiento será copiado por el resto de municipalidades que quieran ir a un modelo parecido. Entonces, ante eso hay que dar certezas más que dudas. Probablemente la sesión del Consejo del día martes al principio pudo ser incidentada porque la claridad o la falta de claridad con la que se manejan los procedimientos es lo que le crea desconfianza a la ciudadanía. Mire usted que se tuvo que declarar en reserva el punto en el que se trató justamente este tema. Ahora yo lo puedo decir a los quiteños porque una vez de que se declara el interés ujú, público se levanta la confidencialidad. de acuerdo. Entonces, ahora ya es público y ahora los ciudadanos que estén interesados en este tema podrán ir al registro de proyectos de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas del Gobierno Nacional, en donde ya deberá estar cargada la información y poder revisar con la transparencia del caso. Entonces, este desconocimiento, digo, del procedimiento, al ser un nuevo proceso, al ser una idea nueva, sí, de alguna forma puede hacer tomar decisiones a ratos equivocadas, sin transparencia, y esa falta de Ujú, transparencia es que a la ciudadanía le deja con dudas. por Entonces dice, supuesto. acaban de vender la ruta viva, nos van a poner un peaje, y por eso en oportunidad y en responsabilidad también, Verónica, yo tengo que comunicar a la ciudadanía qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar, Ujú. y que nosotros estaremos vigilantes de cada una de las etapas de este proceso en transparencia. Como debe ser, y le agradecemos su presencia. Michael Aulistia, concejal de Quito, estamos hablando qué va a pasar con la ruta Viva, las propuestas para mejorar la operación de esta vía tan importante que nos lleva al aeropuerto de Quito. Ahora hablemos de la propuesta que tiene esta empresa privada de Sudinco, que presentó una propuesta de 621 millones a 30 años para dejar la vía en buen estado. Además, plantean que la inversión sea autogestionada con este cobro de un peaje, mencionaba de flujo libre con un costo de 10 centavos por kilómetro. Si son 16 kilómetros, pues ahí tenemos esta cifra que daban, ¿no? En las redes sociales de 1,60. ¿Cómo ve usted personalmente esta propuesta? ¿Es viable? Debería, si es que obviamente dan los estudios favorablemente, debería aceptarse esta propuesta de Sudinco a su criterio? ¿Qué debería pasar con la Ruta Viva? Me voy a referir estrictamente a los documentos que nos han enviado. En efecto, es así. Nosotros lo que deberíamos solicitar tanto a la Secretaría Ujú, de Movilidad como al Ministerio de Transporte y Obras Públicas es cuál es el costo de operación de un kilómetro de vía. Por ejemplo, si estamos colocando aquí 10 centavos, ese sería el costo promedio, esos son los estudios, esa es la fórmula que se utiliza para poder determinar ese valor. Ahora mismo tenemos un proyecto que en 9 meses nos va a corroborar con los estudios, tanto para el mantenimiento, para la construcción. Ahora mismo los quiteños que nos escuchan deben saber que la Ruta Viva está desde la Simón Bolívar hasta el redondel de Puembo, así es. y desde ahí se construiría la fase 3. Pero también hay alternativas, Verónica, alternativas que el propio proyecto las contempla. Eh, También quitando la posibilidad de la construcción de la fase 3 de la Ruta Viva. Entonces son alternativas que tienen que revisar desde la Secretaría de Movilidad con los técnicos. Yo le digo, los documentos que ahora tenemos no son escritos en piedra. Hay que esperar los estudios de prefactibilidad, factibilidad, la celeridad que pueda
tener la administración municipal en torno a implementar este proyecto. Por eso me parece que es adelantarnos innecesariamente en este momento hablar de un peaje, por ejemplo, de $1.60. Me Claro. parece que hasta el momento no lo deberíamos hacer. Esperemos que pasen los estudios. Serán 9 meses en donde la empresa tendrá que correr con esto. Y finalmente los privados que también tengan la capacidad de ofrecer un tipo de servicio así, también participar en este concurso público. Yo personalmente creo que sobre todo las 8 parroquias que son conectadas por la Ruta Viva, 8 parroquias rurales, merecen una obra y una alianza así. Esta es la avenida, esta es la ruta que nos lleva hacia el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, Claro. eh, y son los elementos que debemos contemplar también para definir si se va a poner un peaje, si el mantenimiento va a estar a cargo de una empresa o si la EMOP en determinado momento va a estar en la capacidad de dar el mantenimiento. Son los temas que hay Ujú. que discutir hasta el momento. Lo único que se ha hecho es la declaratoria de interés. Pero usted en lo personal cree que debería concesionarse esta vía, ¿cómo debería manejarse? Definitivamente sí, Verónica. Ujú. La Ruta Viva debe ser concesionada, la avenida Simón Bolívar debe ser concesionada y probablemente un par de avenidas más de esta ciudad. Si la ciudadanía se ha quejado por temas de seguridad vial, la ciudadanía se ha quejado Y no por, solo seguridad vial, seguridad también, ¿no? Porque claro, ha habido asaltos, ha habido secuestros en la madrugada, se escuchan cosas muy feas. y la seguridad es transversal Ujú. en todo. Entonces, si eso es lo que la ciudadanía reclama en este momento, y lamentablemente el municipio de Quito no está en la capacidad de poder atender esos requerimientos de la ciudadanía, es ahí en donde debe intervenir el privado. Definitivamente que sí. Lo que debemos ponernos de acuerdo, Verónica, son los costos. Si el privado va a invertir, tiene derecho de ganar, pero evidentemente el municipio de Quito también debe participar de esas utilidades o regalías para la ciudad, no para un tema de enriquecimiento, sino para un tema de inversión en esta ciudad. Entonces, completamente de acuerdo que se pueda concesionar. Lo que debemos ponernos de acuerdo es en las condiciones. Y para eso está el Consejo Metropolitano. Claro. Bueno, importante, 7:36, estamos conversando con el concejal de Quito, Michael Aulesia, tenemos unos pocos minutos, señor concejal, y que sea también topar otro tema que es importante y que es uno de de las obras más importantes de la ciudad y es el Metro de Quito, porque también se ha hablado de una posible extensión del Metro de Quito. ¿Usted cómo ve esto? Necesarísima la extensión, el municipio de Quito tiene que primero hacer los deberes, Verónica. Lamentablemente, nosotros hemos estado en este proceso de, por ejemplo, la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie, que es importantísimo para que pueda alimentar Así de es, y eso usuarios sigue a la día. espera. Y sigue a la espera y continuamos con los procesos de consultorías, de estudios, de varias cosas que debemos todavía hacer como municipalidad. Y lo he dicho ya Ujú. en varios medios de comunicación, tenemos un déficit anual de cerca de $50 millones, Verónica, solamente en la operación. Son los costos que tenemos actualmente en el Metro de Quito. Hemos superado ya algún número de usuarios día, estaríamos hablando de 140, 150 mil usuarios día. La ciudadanía conoce que al menos necesitamos 400 mil usuarios día para que el Wow. Metro de Quito sea sostenible financieramente. Son varias cosas. Yo creo que el Metro de Quito y su extensión, primero en una primera etapa hacia Lofeli y luego hacia Carapungo, es necesario. Pero Ujú. también como municipalidad hagamos primero los deberes para que esa inversión de alguna forma sea recuperada para la ciudad. El gobierno nacional ha manifestado que ellos se harían cargo de la extensión del Metro de Quito hacia Calderón. Definitivamente nosotros como quiteños debemos agradecer si el gobierno nacional Claro. lo va a hacer. Son recursos que el gobierno los puede invertir, lamentablemente el municipio no. No tenemos capacidad de endeudamiento y para ir a una obra de estas requerimos evidentemente del aval soberano que pueda hacer el gobierno nacional. El gobierno ha hecho este ofrecimiento. Lo que debe hacer la municipalidad es dar todas las facilidades en documentación, arreglar las cuentas a la interna y poder salir con lo que ya tenemos, Claro. sostener al menos con lo que ya tenemos. Mire, Verónica, y perdone que le robe estos últimos segundos y a la ciudadanía que conozca.
Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el contrato de publicidad de el Metro de Quito? Son ingresos monetarios Así es. que de todas formas nosotros deberíamos de estar explotándolos. Es más de un año que la operación comercial del metro ha iniciado y hasta ahora, por ejemplo, no estamos explotando la publicidad que deberían ser ingresos del metro Claro de que sí. Quito para poder solventar de alguna forma la operación, la deuda que tenemos y no hemos hecho esos deberes. Quiero decirle a la gente de Calderón, primero, que es necesarísimo que vayamos hacia esta extensión del metro de Quito, pero también la municipalidad debe poner de su parte de forma responsable. Bueno, importante hablar de esos temas que son importantes para Quito. Gracias al concejal Michael Aulicia por estar con nosotros hablando sobre lo que podría pasar con la Ruta Viva y también del futuro del Metro de Quito, que ya se habla de una posible ampliación. Así que estaremos pendientes. Gracias nuevamente, señor concejal. Muchas gracias, siempre a la orden. Amigos, a las 7:39 tenemos que irnos a comerciales. Volvemos para seguir hablando de Quito porque estaremos con la directora metropolitana de gestión de riesgos. Vamos a preguntarle qué ha estado haciendo en gestión respecto a ese tema, este fuerte invierno, estas lluvias que han llevado a algunas emergencias, algunas afectaciones y que lamentablemente a nivel nacional en las provincias de Loja, en las provincias de La Suay, en la costa, en los ríos, en el Oro, están, bueno, muy afectadas. Así que vamos a volver con este tema enseguida. Y ya les cuento también otros dos, tres temas que se vienen en agenda. Así que sigan nuestra sintonía.